donde básicamente podemos ver hay una dificultad bien marcada cuando nos encontramos con vetas angostas, ya que es una forma muy particular para poder minar este tipo de vetas, ¿no? Pero nada es imposible para el ingeniero. Y en base a lo que es los cálculos matemáticos, vamos a poder extraer de mejor manera, ¿no? El mineral valioso de este tipo de vetas que se nos presenta en la naturaleza. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Amílcar Carpio Chávez y estos 3 días vamos a compartir más que todo la experiencia mezclada con lo que son los cálculos matemáticos que todo ingeniero debe manejar y poderles volcar un poco de mi experiencia para que cada uno de ustedes pueda también enriquecer el gran conocimiento que tienen. Dicho esto, vamos a pasar al primer tema. Este es una diapositiva muy importante. Cada vez que nosotros manejamos un programa de simulación de voladura, básicamente hay varios factores que el programa en sí nos pide. Por ejemplo, acá podemos ver el JK Simblas en lo que es el 2D Rhine, que es especialmente para taladros largos. Nos pide el momento que nosotros vamos a realizar una simulación, dos factores muy importantes, el cual es el K y el alfa. El K es un factor de velocidad de onda de vibración y el alfa es un factor de decaimiento de la onda de vibración. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si yo no tengo esos valores? Entonces, automáticamente, toda la simulación que estoy haciendo es simplemente una figura, no es nada real. Y lo que vamos a aprender en este curso es saber de dónde salen esos factores K y alfa, que son importantísimos. Estos factores en otras bibliografías son llamados también como factores de campo, porque provienen de la mina donde vamos a realizar nuestras voladuras. Entonces, este parámetro es muy importante, señores. Y estos parámetros netamente empíricos responden pues a cada calidad de macizo rocoso y a diferentes tipos de geología en sí, de cada mina. Por lo cual, para obtener estos valores, nosotros lo que tenemos que hacer es básicamente un monitoreo de sismicidad inducida, ¿sí? Entonces, eso es importante. Eh, Estos valores básicamente se hallan de un monitoreo sísmico que se hace en cada mina. Eso lo vamos a ver un poco más adelante con mayor detalle, pero ya quiero darles un alcance de la importancia, señores, de estos dos parámetros. Entonces, estos parámetros responden a la geología y a la geomecánica de cada mina. Igualmente, otro factor que también nos pide y es importantísimo en el programa es la velocidad crítica de la roca. La velocidad crítica de la roca, en pocas palabras, podemos resumir, es la cantidad de vibración que puede soportar un macizo rocoso antes de que inicie su fallamiento. ¿Sí? Ese es el concepto eh, mucho más simple que se puede dar. Y está en función a varios parámetros, como por ejemplo acá el esfuerzo a la compresión de la roca intacta, la velocidad de la onda P o también es lo que se llama la velocidad sónica de la roca y el módulo de elasticidad de la roca intacta. Para todos aquellos señores que de alguna u otra manera recién estamos iniciando en minería, voy a ser un poco más claro con los conceptos que vamos a marcar, que vamos a utilizar para poder tener un mejor entendimiento. El esfuerzo a la compresión de la roca intacta, ¿sí? Básicamente puede hacerse por ensayos de laboratorio. O también podemos realizarlo ingresando a mina y haciendo uso del martillo Smith, que bajo un procedimiento de sus ábacos podemos obtener, ¿no? Un aproximado del esfuerzo a la compresión de la roca intacta. La velocidad de la onda P, bueno, esto vamos a dar algunos algoritmos o ecuaciones para poder hallar en base a lo que es el Q de Barton. Y el módulo de elasticidad de la roca intacta es un valor también, ¿no?
que está expresado en gigapascales, que, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto se deforma, ¿no? Ese macizo rocoso por efecto de una fuerza por centímetro cuadrado, ¿no? Pero esto llevado ya a lo que es gigapascales. Ahora, la diferencia que existe entre un macizo rocoso y una roca intacta, eso es importante que cada uno de nosotros lo entendamos. Un macizo rocoso, señores, es la roca, es tal y cual lo encontramos en mina con todos los defectos geológicos, con sus diaclasas, con sus fracturas, con presencia de agua, con sus rellenos. Ese es un macizo rocoso. Mientras una roca intacta es una roca que no tiene ninguna de estas particularidades, es intacta. Y justamente es donde se hacen las pruebas, ¿no? Entonces, hay que mantener siempre ese concepto porque nos va a servir cuando podamos leer todo tipo de bibliografía. Y esta velocidad crítica, ¿para qué nos sirve? Para que nosotros, ¿no? En el programa, ¿no? Me voy nuevamente al JK Simblas, pueda poner, ¿no? Las escalas o los intervalos del nivel de daño. Entonces, si yo no tengo este valor, no voy a poder poner los intervalos de daño y no voy a poder analizar lo que me está botando en el programa. Entonces, esos conceptos son importantes, esos valores son importantes y el tercer día vamos a poder hacer una pequeña simulación en el mismo programa utilizando estos valores que vamos a ir calculando más adelante. ¿Sí? Entonces, continuamos. Ahora vamos a definir algunos conceptos que lo vamos a utilizar también más adelante. La definición de la vibración en el macizo rocoso. ¿Cómo se efectúa? Al generarse una detonación del explosivo es tan igual que estaría sucediendo un pequeño terremoto, ¿no? En el interior de la mina. Entonces, hay un efecto que se genera por esa voladura y eso se llama lo que es la vibración. La vibración básicamente es un acto de temblar o agitarse, ¿no? Es un fenómeno mecánico en el macizo rocoso que implica pues la oscilación de las partículas de ida y vuelta, porque estas partículas antes de la detonación se encuentran en equilibrio, ¿no? Están en un equilibrio estático. Entonces, la onda, básicamente, al pasar por el macizo rocoso, lo que va a generar es una oscilación de estas partículas, ¿no? Y va a romper su estado de equilibrio, ¿no? En el caso de la voladura, ¿no? Se va a generar importantes ondas que para nosotros los mineros únicamente son dos. Se generan cuatro, pero los que utilizamos nosotros son las ondas primarias P y las ondas secundarias S. ¿Sí? Esas son las que más la estudiamos y con las que más trabajamos. Estas ondas están expresadas en milímetros por segundo, esta vibración, ¿no? Es la velocidad con la que la partícula está vibrando realizando el movimiento de vaivén, de ida y vuelta. Entonces, volviendo a lo que es las ondas, la particularidad de la primera onda que se genera es la onda P, que es la más veloz. Aproximadamente viaja de 5.000 a 6.000 metros por segundo, ¿no? Entonces, esta onda a medida que va viajando por el macizo rocoso, ¿sí? Lo que va a generar en las partículas que componen este macizo rocoso son esfuerzos de compresión y de tracción, ¿no? Entonces va a comprimir y traccionar a la roca al mismo tiempo. Entonces el efecto que va a causar. Inmediatamente podemos también mencionar que este tipo de ondas van a generar vibraciones, ¿no? Eh, muy altas, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a ver acá al lado derecho inferior, vamos a ver el punto azul que es un punto de detonación. Entonces, los halos rojos serían las ondas que están viajando y acá podemos ver una partícula que está en equilibrio. Entonces, cuando pasa la onda, esta partícula va a vibrar tanto para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, ¿no? Entonces, se va a comprimir y se va a tensionar. Entonces, ese es el efecto, básicamente, que genera la onda P. Inmediatamente después, ¿no? Va a venir la onda S o la onda secundaria, pero esta onda genera otro tipo de movimiento en lo que son
las partículas del macizo rocoso. Estos ya generan esfuerzos cortantes, ¿sí? Para arriba y para abajo, ¿no? Ya no es en forma horizontal, sino vertical. La partícula que vuelve a su estado, ¿no? De equilibrio, al ser afectado por la onda S, esta genera una posición 1, una posición 2, de arriba para abajo, y a eso genera esfuerzos cortantes en el macizo rocoso. Entonces, ese es el efecto que causa estas dos ondas, ¿no? Producto de la voladura en un punto dado de la mina. Ahora vamos a definir lo que es la velocidad pico partícula, ¿no? La velocidad pico partícula en una voladura de rocas fundamentalmente se refiere a la máxima velocidad de vibración del macizo rocoso, ¿no? Y que ésta pues alcanza en algún punto específico. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo acá un taladro que ha detonado, la onda va a viajar por el macizo rocoso y va a generar, ya habíamos dicho, ondas de compresión y de tracción, ¿no? Y luego esfuerzos cortantes. Entonces, va a haber puntos en los cuales se van a generarse máximas velocidades de vibración. Entonces, esta velocidad pico partícula se refiere a esa máxima velocidad que esa partícula va a alcanzar en su movimiento. Nosotros, para poder hacer el estudio de lo que es las vibraciones, vamos a utilizar el criterio. Hay dos criterios básicamente muy importantes que yo particularmente utilizo. El criterio de Vine, ¿no? Que básicamente son para macizos rocosos isotrópicos. Y el criterio de Edron, que es para macizos rocosos anisotrópicos. La diferencia básicamente está en lo que es la potencia a la carga, ¿no? Vamos a ir estudiando un poco en base a qué están estas fórmulas. Por ejemplo, Divine nos dice que la velocidad pico partícula está expresada por un K, ese K que es un factor de velocidad de onda de vibración, es lo que hablamos inicialmente, lo que te pide el programa JK Simblas, lo que mencioné al principio, ¿no? Después vemos un factor que es D, que es la distancia a la cual voy a medir, ¿no? La voladura, dividido entre Q', que sería la carga de explosivo en kilos que se está detonándose, elevada a la 1 medio. Todo esto elevado a la menos alfa, que es el factor de decaimiento de la onda de vibración. Entonces, un poquito ahondándonos acá, ¿qué significa acá? Ya habíamos dicho que es un factor de sitio también, que es particular de cada geología. Nos indica básicamente la transferencia de energía hacia el macizo rocoso, ¿no? Esa sería una interpretación que le daríamos. Y alfa, que es un factor de decaimiento de la onda de vibración, nos va a indicar cómo va decayendo la onda a medida que va viajando una cierta distancia por el macizo rocoso. Entonces, estos dos factores son importantes. Sin esto no hacemos nada. En el criterio de Hedron, lo que nos dice que la velocidad pico partícula también es igual a K por, ¿no? La división de D, que es la distancia de medición del punto donde estamos tomando las lecturas hacia la zona de voladura, dividido entre Q', que sería la carga que se ha detonado, pero esta está elevada está elevada a la 1/3. Y también todo esto elevado a la menos alfa. Entonces, la diferencia es notoria. Esta está a la 1 medio y esta a la 1/3, ¿no? Básicamente la diferencia es porque habíamos indicado de que Hedron, ¿no? Propone esta relación matemática para rocas anisotrópicas. Y la anisotropía es básicamente pues una característica que se maneja en todas las minas, ¿no? Y eso es natural, una roca anisotrópica no tiene las características iguales de todas las direcciones. Y un macizo rocoso es así, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Eh, si hablamos de características de un macizo rocoso, podríamos decir de que
el, mm, por ejemplo, el modo de Poisson en el sentido X es diferente al sentido Y, ¿no? Entonces no es igual en ambos sentidos, ¿no? De eso viene lo que es lo que es una roca anisotrópica. Teóricamente, pues estas dos ecuaciones son las que mejor representan el comportamiento de la vibración para el campo lejano. Entendamos como campo lejano a la distancia medida desde el taladro que sea mayor a 3 veces la longitud de su carga, ¿no? Ese es un campo lejano, donde las distancias tienen que ser corregidas por la raíz cuadrada o la raíz cúbica. Entonces, con esta fórmula básicamente vamos a trabajar con la de Drón, ¿no? Que es la que mejor se adapta a todas las minas donde he podido estar y nos va a dar valores mucho más representativos. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, por favor. Algo que no esté quedando claro, pueden, pueden preguntar o también de repente escribirlo por el chat. Bueno, vamos a continuar.